El Caribe se mueve, más oportunidades. Telecaribe, más nuestro. Continuamos recordándoles que hoy es miércoles de consulta, nos está acompañando el psicólogo Miguel Alter, hablando un poquito sobre precisamente esta situación que se está presentando hoy en día con nosotras las mujeres, hablando sobre el feminicidio, hablando sobre todas las situaciones de violencia intrafamiliar, y hablábamos antes de la pausa para comerciales que son muchas, de pronto las situaciones o las circunstancias que se le pueden presentar y todas son diferentes unas de otras. ¿Cómo llegamos al punto de pronto de aprender a manejarlas antes que se conviertan en una situación que no tiene retorno, que no tiene reversa, que no tiene después sino puro lamento? Yo pienso que hay que enfrentar el fenómeno. En la medida en que no conozcamos a qué nos estamos enfrentando, cualquier cosa nos va a sorprender y siempre estaremos detrás del fenómeno y nunca delante de él. Las preguntas. ¿Cuál es la característica de nuestros agresores? Voy a hacer preguntas atrevidas. ¿Son adolescentes? ¿Son adultos? ¿Son adultos intermedios en la mayor cantidad de porcentajes? ¿Son personas en desplazamiento? ¿Son personas en reinserción? De cualquiera de los fenómenos políticos, de violencia política que tiene asumido el país. Son adictos, son dependientes afectivos, son depresivos, son ansiosos, son personas sin empleo, de bajos recursos económicos, son hombres con poder. ¿Bajo qué circunstancias ocurren la mayoría de situaciones de estas? Hasta que nosotros no abramos las estadísticas y no compartamos las estadísticas, va a ser muy difícil identificar la enfermedad. ¿Es importante conocer esas estadísticas para sacudirnos un poco? Claro que sí. Medicina legal, Profamilia, bienestar familiar, las universidades, los investigadores tienen que sentarse todos y el gobierno, sentarse en una mesa a mirar estadísticas, a compartir datos. Ese enemigo que nos está haciendo mucho daño hay que identificarlo, caracterizarlo. En la medida en que sepamos dónde está potencialmente la circunstancia, ahí atacamos. Porque mientras tanto seguimos invirtiendo con muy buenas intenciones dinero en muchas circunstancias y no estamos dando con el asunto. Y no estamos viendo resultados. No estamos viendo resultados. Los suicidios siguen aumentando. Seguimos preguntando por qué se matan los muchachos. Los periodistas siguen esperando cartas del suicida, como si todo suicida dejara una nota. Siguen esperando culpa de la familia, responsabilidad de alguien, como si no supiéramos que detrás de la mayoría de los suicidas hay depresión. Yo quiero hacer un paréntesis para explicar algo. La depresión profunda tiene muchas arandelas, pero hay una característica fundamental de la depresión, y es que la persona pierde la percepción de su propio yo. Todo se altera. Si alguien se ríe, puede pensar que se están burlando. Si le va mal, puede pensar que es una maldición. Si alguien le dice que no, puede pensar que el mundo está contra él. Todo, absolutamente todo se altera, obviamente hacia lo negativo y hacia lo oscuro. Y hay realmente una sensación profunda, sensación manejada desde los cambios químico-hormonales y neurológicos, una sensación profunda de que el suicidio es la mejor alternativa para quitarse ese problema. O sea, la persona comienza a considerar el suicidio una oportunidad de liberarse él mismo y liberar a los demás de esa carga que él es y que él está sintiendo. Una trampa afectiva, no la estamos enfrentando. Nosotros no estamos enfrentando la depresión como un trastorno de la percepción de mí mismo, sino como una patología elemental de los trastornos afectivos. Doctor Miguel, pero como una patología que tiene inicio, desarrollo y final, sea positivo o negativo en dado caso, supongo que en algún momento de ese camino, de ese transitar, tiene que haber una alerta que aquella persona o las que están a su alrededor se den cuenta que algo está sucediendo que no está bien. ¿En qué momento se da ese campanazo? ¿En qué momento tenemos que buscar la ayuda de la persona indicada? ¿En qué momento los que están a su alrededor tienen que apoyarlo? Yo no sé, pienso que obligarlo no, porque es que si la persona que se ve en esa situación no busca la ayuda, es muy difícil sanar, tengo entendido también, ¿no? Usted me corregirá. Habrá que cambiarla en la medida en que comprendamos que es un deformador de la percepción del otro, habrá que cambiar el protocolo de atención, ¿cierto? El protocolo de atención dice que no lo puedes ayudar si él no quiere, pero
¿cómo va a querer? Sí. Si él está metido en una realidad que él mismo no maneja. Entonces habrá que generar otra clase de protocolo donde se le aísle o se le trabaje a pesar de él mismo. Okay. Y lamentablemente sí hay muchas señales previas. ¿Cuáles son? Pero Esas son las que me interesa. Pero la familia no las ve, y si las ve las ignora, porque todo el mundo cree que el depresivo es culpable de lo que está sintiendo. Si viene el señor y en una fiesta se toma unos tragos y está depresivo y nadie se ha dado cuenta, y con los tragos golpea a la esposa y golpea al vecino, y todo el resto de los vecinos le caen encima, se merece la palera por atarbana. Pero nadie estuvo viendo que era un depresivo. Si el señor golpea a la esposa, entonces lo más probable es que al día siguiente todo el mundo en la familia diga, ah, no, es que ella se estaba buscando esa palera hace rato. Pero entonces todo se debe aguantar o permitir por el tema de la depresión. No, se debe identificar y se debe comprender, porque es que ni siquiera estamos comprendiendo el fenómeno. No quiere decir que la persona no se haga responsable de los consecuentes que genera. Claro, ¿cierto? Toda acción tiene su reacción y su consecuencia. Pero también sabemos que si nosotros identificamos la depresión como un agresor social importantísimo, evitamos el 70, el 60% de las agresiones que están ocurriendo en la ciudad. ¿Qué pasa entonces con la intolerancia? ¿Qué pasa con el exceso de celos, que también es una patología y que está también muy ligada al tema de la depresión? Cuando nosotros identifiquemos, por ejemplo, que la depresión es un alto porcentaje en los procesos agresivos, nos quedarán los otros elementos agresores, ¿sí? Las otras motivaciones, las otras patologías nos quedarán en un porcentaje que podemos también manejar. Identificando uno, ya sabes que lo otro no lo es, y también es una identificación. Si hay violencia, si hay ira, si hay, ¿cómo te digo?, intolerancia, claro que hay de todo eso. No todo es depresión, pero sería importante identificar qué cosa es cuál. Bien, y tengo entendido además que ya la ley protege a la mujer contra todo, contra toda situación de agresión que se pueda presentar, esté ligada a una depresión o esté ligada simplemente a los celos, a la intolerancia o al creer que el que maltrata se merece maltratar, o que la persona que es maltratada se merece ese maltrato, ¿verdad? Correcto. Y eso es importantísimo, que hayamos avanzado hasta allá. Pero todavía tenemos personajes que dicen, si le pegó fue por algo. Acuérdate de lo del ese bolillo. Comentario, quisiera un poquito ahondar, un poquito sobre ese comentario que le hacen personas de la personalidad pública, ¿no? De todo orden. Todos lo conocemos. Mujer, además, las mujeres también hacen ese comentario, pero es un comentario, pienso, que es tan machista como el más machista. Es un ¿no? desconocimiento de las mismas causas que generan la violencia. Pasamos de pronto por ignorantes al hacer ese tipo de comentarios. Y reforzamos la conducta machista. Las mujeres son machistas porque estamos en una cultura machista. Por ejemplo, la mujer acepta que en una casa de 3 mujeres el hombre no lave un plato, porque es una cultura machista, y todas las mujeres son las que arreglan la casa, lavan la ropa del hombre, ¿sí? Y él nunca lava nada, y ellas aceptan una condición machista. Es cultural. En la casa aceptan que el hombre sea el que tenga la presa de carne más grande. Todavía se ven cosas como esa. Y le enseñan a las niñas, lo que pasa es que su papá es el que trabaja y él es tal cosa. ¿Sí me explico? Entonces, somos una cultura. La cultura no es decir somos una cultura. Sí. Vete al detalle para que identifiques dónde está el machismo y te vas a impresionar. Pero estamos de pronto tan acostumbrados a ese andar y a actuar de esa manera, que se nos olvida que es machismo y que pensamos que es normal hacerlo. Claro. Y cuando vemos de pronto que otras culturas no lo realizan de esa manera, entonces... Es cuando nos damos cuenta. Pero ¿cuándo tenemos que sacudirnos entonces? Cuando la escuela... ¿Desde qué punto tenemos que empezar a sacudirnos? Desde el momento en que los investigadores, los educadores, la escuela tiene un papel fundamental, y la familia realmente hagan una reflexión profunda sobre cómo estamos manejando las pautas de crianza y de conducta en la familia colombiana. ¿Sí? Hay que hacer una revisión profunda, y eso es un compromiso de todos. Yo creo que estamos atrasados en la necesidad de revisar pautas de aprendizaje y de conducta de la familia colombiana. ¿Se puede de pronto leer la mente, contrarrestar un poquito esta actitud machista que puede llevar a la depresión de esa persona, que puede llevar entonces a maltratar a quien primero encuentra en el camino?
Es decir, hay síntomas de alerta, hay una alarma que se prende cuando vemos ciertas acciones que nos van a permitir darnos cuenta que esa persona puede llegar a hacerlo, aunque no lo haya hecho. Hasta ese punto, pero puede llegar a hacerlo porque es depresivo, porque su conducta es de tal manera o porque la depresión a veces llega a ser tan profunda que puede tomar acciones de esa magnitud. Sí, separemos los elementos culturales y los aprendizajes y las creencias de la persona. De entrada, nosotros pensamos que la mujer no puede decirnos cómo tenemos que vivir. Claro. Que quien tiene que decirle a la mujer cómo tiene que vivir Es es el hombre. uno, ¿cierto? Entonces, ya esa es una conducta profundamente básica. Desde ahí nos paramos, eso se vuelve, ¿no? Se vuelve Sí. todo un prisma, una manera de ver la vida y imagínate, cambiarla significa ver la vida de otro prisma. Hay que identificar eso. Eso va por un lado y la depresión va por otro lado. Hay depresivos que se autodestruyen, se autoflagelan. El suicidio, el abandono. Hay depresivos que se van a una casa de juego y empeñan toda la herencia de la familia o se juegan, ¿no?, toda la herencia de la familia Claro. o hacen un negocio ridículo que él en otro momento sabría que es una tontería de negocio y dilapidan la plata Y no es de que la sea ignorante empresa. ni bruto, sino No, que está pasando por una situación. bajo un estado depresivo. Y hay depresivos a los que se les disparan todas sus creencias, ¿no?, machistas y comienzan a sentirse vulnerados porque la esposa hoy no me lavó la ropa interior, ¿dónde estabas? ¿Por qué llegaste si te estoy llamando? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué no contestas el celular? Y ahí comienzan las situaciones. Incluso recuerden que en el trastorno afectivo la persona se puede volver paranoica y dentro de la paranoia están los celos. Y una persona se puede comenzar a sentir muy celosa de lo que la esposa hace cuando antes la misma rutina no le daba ni la más mínima sospecha Y de ya nada. empieza la patología. Y ahí Y empieza eso es un entonces indicio de algo. Listo. a generar Vamos a cosas. desarrollar esto al regreso después de la siguiente pausa para comerciales. Recuerden que el Caribe ahora se mueve trayendo más oportunidades para ti. Telecaribe más nuestro. Y esta importante información, con McPollo todos notan lo saludable que estás y tú notarás lo bien que te sientes. Porque McPollo es un pollo delicioso, saludable y nutritivo. McPollo número 1 en Colombia.